buscando historietas y pasando frío. Hace frío hoy, ¿eh? Lo noto hoy que no he venido bien peinado, noto yo que hace mucho frío. ¿Qué tal, Eduardo? Muy bien, tío. Oye, un lugar, ¿lo digo o no lo digo? Historietes, un lugar espectacular, que siempre digo lo mismo, impresionante. Fíjate, Estamos en Castilnovo, en el condado de condado Castilnovo. de Castilnovo. Qué Sitúanos maravilla, un sí, poquito. tío. Bueno, pues estamos cerca de mira, al lado estamos en lo que era el término de la comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda, rodeado, pues Villafranca del condado está ahí al lado, Valdesaz allí, Castro Serna de abajo y Castro Serna de arriba están aquí al lado, ¿no? Cerca, camino ya de Riaza, ¿no? Estamos un poquito lejos de Segovia, pero en esas tierras de Segovia tan maravillosas, que bueno, que forman parte de la historia y que bueno, tienen esas joyas que aparecen como setas increíbles, que es este castillo alucinante en mitad de una zona que puede parecer que no está más que dedicada a la tierra de labor. Sé que hay un término que se llama sacada. Correcto. Digamos que esto salía de un, no sé si del condado, de una ubicación, Pues de esto un lo hacían burgo. los reyes en la Edad Media, sobre todo en la Alta Edad Media, y luego incluso diría la Baja Edad Media alguna vez también, pero ya con muchos más problemas y muchos más enfrentamientos, lo que hacían era, hoy diríamos, expropiar, ¿no? Lo que hacían era una sacada, sacaban una parte de término de una comunidad de Villa y Tierra y se la entregaban a un privilegiado, a un aristócrata. Eso es una sacada, ¿no? Entonces el condado de Castilnovo es una sacada probablemente en el siglo XIII, estamos hablando probablemente llegando Fernando III el Santo, Alfonso X el Sabio, una sacada de terreno y entregada a la aristocracia. Era un problema muy serio las sacadas porque la distribución de los impuestos se hacía mediante encabezamientos, entonces en un terreno, en un término, en una comunidad de Villa y Tierra asignaban tanto dinero en los impuestos correspondientes. Entonces si tú sacabas la tierra con la gente que vivía allí, sacabas el condado de Castilnovo y sacabas 600 pecheros, esos pecheros ya no aplicaban, Ya no pagaban. ya no pagaban y recaía el recargo sobre los habitantes de la comunidad. Por eso había esas disputas con las sacadas. Bueno, esto es un condado, es decir, una zona entregada a un privilegiado, sacada de una comunidad de Villa y Tierra como la de Sepúlveda. Bueno, tenemos un castillo, ustedes lo estaban viendo, un castillo detrás que parece de alguna manera parcheado. Déjame que utilice esa... Sí, está bien, Quiero decir, tío. ¿qué pasa? Que a lo largo de la historia se ha retocado. Pues tú fíjate el nombre, es Castilnovo, es decir, castillo nuevo. ¿Qué quiere decir? Que ha habido un castillo viejo y se ha ido transformando. Además, los nombres de los pueblos que hay al lado nos avisan de que aquí ha habido un castillo desde hace siglos y siglos y siglos, ¿no? Que son Castroserna de abajo y Castroserna de arriba. Es decir, la serna, el cultivo del castillo de arriba y el cultivo del castillo de abajo. Eso es, incluso la población que había al lado se llamaba el Burgo de Castilnovo, ¿no? Es decir, el poblamiento que hay al lado del castillo. Pero el nombre actual, tanto del condado como del castillo que estamos visitando, es Castilnovo, es decir, nuevo castillo. Nuevo castillo. Un castillo que tiene muchas historietas que Sí, darían bueno. para varios programas. Nosotros vamos a elegir una, que es esa línea de evolución histórica de quienes han pasado por aquí, de la evolución que ha habido, y vamos a hablarles del Sagrado Omeya. El Sagrado Omeya, una persona alucinante, un personaje increíble. Que yo creo que ese es el sello de este programa, pero se lo vamos a contar dentro del castillo con un montón de detalles que vamos a descubrir. ¿Te A ver parece? si hay calefacción. Pues haría falta, ¿eh? ¿Tú crees O que un habrá- gorrito. ¿Tú crees que habrá vino? Vino seguro. Tiene no- que haber si bodegas. no hay ¿En los vino- castillos no había bodegas? Seguro, y mazmorras, pero si no, prendemos fuego al castillo. Bueno, la mazmorra me da igual, pero... O la mazmorra con el vino estaría Sería muy bien, ¿eh? divino. Vamos a buscarlo. Venga, vamos para allá. Ya está en marcha la máquina del tiempo, como La siempre, máquina de del historietas de Segovia. Mira dónde nos encontramos. Patio, ¿no? En ¿Verdad? el patio. No es exactamente un patio de armas, de verdad, más bien es un patio porticado. Bueno, veo espadas allí, ¿no? Pero Sí, nada que ver, ya, ¿no? bueno, la posición actual, ¿no? Y todo lo que encierra este edificio alucinante, ¿no? Pero sobre todo es interesante ver que no es exactamente un patio de armas, porque no tiene la estructura propia de un castillo tradicional. Cuando estuvimos en Pedraza, Sí. que por cierto hay una conexión que luego veremos, ¿no? Pedraza y este edificio, vimos que los castillos tenían un patio de armas y luego tenían una torre del homenaje, que la torre para protegerse. Este edificio, este
castillo tiene hasta 6 torres, ¿no? Tiene 6 torres que, si no me equivoco, los nombres son la Torre Vieja, la Torre de la Solana, la Torre de la Puerta, la tienes allí, ¿no? La de la Solana, la Torre Vieja, luego tienes la Torre del Caracol, la Torre del Moro y la Torre de Álvaro de Luna, de quien hablaremos luego posteriormente, que te has fijado, que viste. Me he fijado que había unas lunas. Abajo, ¿Recuerdan, ¿no?, aquel capítulo de Fuentidueña, esas meaditas de perro que iba dejando Álvaro de Luna? Pues aquí también están. Ahí arriba hay una, me parece. Arriba Oye, el hecho de que haya esas 6 torres es también señal de eso que decíamos hace un instante en la entrada, de que cada uno ha ido haciendo, construyendo o parcheando, decía yo. Ese es el problema esencial de este castillo, que no sabemos claramente el origen de este edificio. Es probable que estos arcos que vemos aquí, esta puerta que está medio ajimezada, con los arcos apuntados que se ven por todos lados, sea la zona más antigua de este castillo, y que nos retrae probablemente, como he dicho antes, al siglo, finales del XII, principios del siglo XIII. Entonces, el hecho de que esté, como tú has hecho así, como de parches, ¿no? Sí. Y demás, nos habla de que y la aparición precisamente de los escudos de Álvaro de Luna, nos habla de que este castillo a lo largo de la historia ha ido pasando de manos a manos. Es una sacada. Entonces, estas sacadas, lo que ocurre con ellas es que los reyes las van otorgando. Entonces va pasando de un señor a otro señor a otro señor, en función de la situación política de ese rey. Indudablemente el aspecto es alucinante porque hay una mezcla de periodos históricos. Tienes una arquería que es claramente del siglo XVI, ¿no? Una arquería prácticamente posrenacentista, incluso posrenacentista, ¿no? Pero luego tienes zonas mudéjares, tienes zonas que tienen un estilo de mudéjar civil, pero también un estilo que es gótico, como es este, gótico del XIII. Entonces, esa mezcla en Castelnuovo convierte este edificio en algo absolutamente singular. Algo singular, peculiar, que contrasta con lo que tú decías ahora mismo, con esa estructura del Castillo de Pedraza, que era tan evidente, ¿no? Claro. Ese plano seguía un poco los cánones de la necesidad, claro, de la utilidad de un castillo. Lógicamente. Quizá esto no está... Bueno, es que ¿sabes qué pasa? Iba a decir, ha degenerado un poco en el tiempo. Claro, ha ido evolucionando más que a un castillo, a un palacio. Entonces, como se van construyendo, se van metiendo nuevas torres, se va ampliando la edificación, se pierde el origen, no sabemos dónde está el origen. Hay multitud de leyendas, luego hablamos de las leyendas en torno a este edificio, y vamos a la principal, a la del Sagrado Omeya, que es la que nos ha traído hoy aquí, ¿no? Vamos a descubrir un personaje, el Sagrado Omeya, lo decíamos ahora y lo acaba de citar Eduardo, que sí que es singular y peculiar. Tenemos muchas cosas que contar con él. Pero toda esa evolución nos va a llevar también por diferentes nombres. Hemos citado a Álvaro de Luna, diferentes nombres que vamos a repasar, porque han sido muchos los personajes que han dejado sus huellas, claro, sus vivencias, su historia, aquí donde estamos pisando. Sí, ahora mismo, claro, han pasado esos protagonistas que hemos visto en multitud de capítulos de historietas de Segovia. Hemos hablado de Luna, pero también el Marqués de Villena, ¿no? También los Velasco, ¿no? Los Reyes Católicos, incluso se habla de la reina Doña Juana, ¿no? Y los hijos de Francisco I. Es decir, hay multitud de personajes de nuestras historietas que han pasado por aquí, que han participado. Te iba a decir que es curioso que hayamos elegido un escenario como este y ahora vayamos colocando esos personajes aquí en el patio con nosotros, porque son los que han ido dando vida, mejores o peores momentos, a este castillo. Pero es lo que mola de Segovia y lo que mola de un edificio como este, es decir, que no son edificios que están congelados en el tiempo, es un edificio que ha estado vivo, y yo creo que sigue vivo, sigue teniendo actividad. Luego nos contarán no cuál es la actividad de este edificio, pero siguen estando vivos. Y desde el punto de vista del patrimonio, que esto lo hablábamos en otros capítulos, bueno, el patrimonio está vivo, se ha transformado, el edificio está vivo, ha tenido multitud de etapas, multitud de habitantes, y al estar habitado, la historia transcurre por él. Entonces, mientras transcurre la historia, quiere decir que sigue vivo. Sigue vivo y no pasa como nos pasaba en Perosillo, que nos encontramos solo con trozos de una arquería, que la verdad es que es una auténtica pena. Ver esto con vida, que la tiene, aunque sea diferente, es espectacular. Vamos a repasar, si te parece, esos personajes. Sí, vamos a la galería. A la galería que da a la zona del Burgo, que es preciosa. Vamos allí, que igual hace menos frío que aquí. Aquí sigue haciendo mucho frío, ¿eh? Sí, y no tengo gorro todavía, ¿eh? Y tampoco tenemos llegado al vino. Sí, bueno, habrá que calentarse luego. Venga, vamos para allá.
Mira, con la boca abierta me quedo a pesar del aire. Ya me he tenido que abrigar, que ya hace un frío considerable. Yo no aguantaba más con mi cabeza al aire. Ya lo dije el otro día, que cuando llevo gorras que hace mucho frío. Y tú con tus guantes estás muy bien. Sí, para no cazar. Si pusiéramos en fila a todos los personajes o personas históricos que han pasado por aquí... No cogen. No entrarían. Bueno, a lo mejor yo solo sí, sus cabezas, el de la tina, el otro, ¿no? El despeinado, pero luego el séquito y todo lo que hay alrededor, pues no, eso no había cogido aquí. Nuestros seguidores seguro que saben de quiénes estamos hablando, del despeinado. Sí, hemos hablado de él, de Álvaro de Luna, porque hemos visto esas señales que iba dejando en su paso. Pero también Juan Pacheco, pero también la familia Velasco. Háblanos de todos ellos. Pues la verdad es que lo que es el condado de Castilnovo, pues los reyes lo van otorgando, como buena sacada, se va otorgando pues al privilegiado de turno, ¿no? Has hablado de Álvaro de Luna. Juan II, a mediados del siglo, la primera mitad del siglo XV, durante su periodo álgido de control del poder castellano, condestable de Castilla, primer condestable, recibe el condado de Castilnovo, como bien lo muestra, como has dicho, todos los escudos y esas medias lunas boca abajo que decoran buenas partes de este maravilloso palacio, ¿no? Palacio, castillo. Luego, cuando cae en desgracia y es ejecutado y llega al trono, evidentemente, Enrique IV le traspasa a su valido, ¿no? Le traspasa a su valido la posesión del condado de Castilnovo y de este castillo, que es Juan Pacheco, el villano de Villena. El villano de Villena también está aquí, de hecho también le mete ladrillo y estilo mudéjar al edificio, ¿no? Después del fallecimiento del marqués de Villena y del fallecimiento de Enrique IV y la aparición de Isabel la Católica, ella lo que hace es entregarlo como dote a una de las hijas de la familia Velasco, como le diga como dote el castillo más las tierras. Y de esa manera, hacia 1556-57, entra en posesión de los condestables de Castilla entonces, que son la familia Velasco, aquellos que vimos en Pedraza, cuyo escudo estaba a la entrada de Pedraza, que también anda por aquí, en el patio, y anda por ahí también el escudo, ¿no? Luego ya en el siglo XIX, fíjate, hasta el siglo XIX, que se mantiene, va pasando de unas familias a otras por matrimonios, por entregas, la reina Isabel II se lo entrega a uno de sus pintores de corte. A uno de sus pintores le entrega el palacio. Y el palacio luego va pasando y va recibiendo pues transformaciones, reconstrucciones, una muy importante de los marqueses de Quintanar, yo creo ya en el siglo XX, y luego ya pasa que es comprado por Pepe Gárate y construye este edificio que luego veremos nos contará Álvaro, nos va a contar para qué sirve, ¿no? Citabas Pedraza, hay una conexión que quiero que luego contemos, luego lo contaremos con aquellos niños que estaban prisioneros allí, ¿no? Bueno, lógicamente, ¿no? Si solo contamos luego, porque yo creo que hay que destinar un poquito de este programa, que vamos a irnos a una de las torres para hablar de las leyendas, ¿no? Porque todo castillo tiene un montón de leyendas y sobre todo algunas fundadas en un argumento histórico, como es este caso, y otras infundadas claramente, ¿no? Y nos va a llevar a hablar de nuestro personaje, que no hemos dicho nada todavía de él. El Sagrado Mella, que le tenemos para el final, pero nos vamos a subir a la Torre del Moro. La Torre del Moro. Pues nos vamos a la Torre del Moro, a ver si hace menos aire. Que hace calorcito, no, quédate ahí, Vero. Venga, ya volvemos luego, hasta luego. Eduardo, escenario de leyenda. En estos aposentos dicen que estuvo la reina Doña Juana. La reina Doña Juana, eso dice, ¿no? Eso es una de las leyendas de este edificio, es que aquí pasó justo después de la muerte de Felipe I, de su esposo, el Borgoñón, pues dice que aquí pasó un tiempo la reina Doña Juana, después de que falleciera el marido, lo vuelvo a repetir, ¿no? Bueno, de hecho la temática que tiene esa temática, se llama el Cuarto del Moro, ¿no? Estamos justo en la Torre del Moro y la idea es que, bueno, yo creo que es apasionante ver ahí
Todo el entablado, ¿te acuerdas que lo vimos cuando estuvimos en San Antonio del Real? Vimos algo parecido, ¿no? Esa decoración de estilo de aire mudéjar, ¿no? Tan interesante. ¿Los alfarjes o los aljarfes? Alfarjes o aljarfes, ¿verdad? Que nos retraen al siglo XV, ¿no? Que es el periodo en el que, bueno, posteriormente la reina Doña Juana vive en el siglo XVI, pero nos lleva allí, ¿no? Decías que estamos en la Torre del Moro. Vamos a subir precisamente porque este es el arranque de una leyenda que estuvo aquí la reina Doña Juana, pero ya vamos a hablar descubriendo de nuestro personaje. Persona o personaje. Bueno, hay un entorno a él, hay mucha literatura, ¿no? El Sagrado Omeya. Vamos a la Torre del Moro, subimos para arriba. Sí, subimos y hablamos de él, ¿no? Vamos allá. Pero es espectacular, ¿eh? Aquí estaría, durmiendo. Yo no lo creo, pero eso dicen. Sí. Nos quedamos con la leyenda. Vamos a buscar más leyendas, que las hay en esta Torre del Moro. El caso es esforzarnos, el caso es ponernos en riesgo. No sé cómo nos las apañamos, trovador, pero siempre tenemos que estar en las alturas. Sí, señor. Ahí está Álvaro de Luna, la torre de... El condestable despeinado. El condestable despeinado, ¿no? Oye, qué espectáculo, a 6 torres, ¿eh? De... 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Y 6. Aquello es la Torre del Moro. La Torre del Moro, ¿no? Ahí eso, debajo hemos estado, venimos precisamente de esos aposentos, ¿no? Correcto. Aquí yo creo que es el momento ideal para que hablemos de esas leyendas y del origen del castillo, ¿verdad? Claro que sí. Básicamente 2 leyendas originales, ¿no? Sobre todo el origen del castillo, porque el castillo hemos visto que los restos más antiguos son de los siglos finales del XII, principios del XIII, ¿no? En ese patio, como hemos visto, los arcos apuntados y ajimezados y demás. Pero realmente lo que nos hace llevar a pensar que existe, lo hemos dicho al principio del programa, que existe una conexión con algo más pasado, es el nombre de los dos pueblos, de Castro Serna de abajo, Castro Serna de arriba, ¿no? Y Villafranca del Condado, que eso ya es posterior a la sacada, ¿no? Entonces esto siempre la leyenda es asociado con un origen musulmán, un origen, digamos, andalusí de esta construcción. De hecho, el sonido de la Torre del Moro, la habitación del Moro, pues nos habla precisamente de esa conexión con el Islam español, ¿no? La primera leyenda dice que el origen está en el siglo X, ¿no? Y lo conectaría con Almanzor. Almanzor era el hachib de Ixen II. Hachib es el título que recibía el secretario más importante, o hoy diríamos el privado, o el valí, ¿no? Que es la palabra valido, deriva del árabe valí, ¿no? Almanzor, que en realidad no es un nombre, es un título. Al-Mansur significa, Al-Mansur, el victorioso, no se llamaba Muhammad ben Abi Amir, era la familia Amir y sus hijos establecieron la dictadura amirita que terminó con el califato de Córdoba, ¿no? Pero a mí me gusta más conectarlo, quizás, puestos a desear que haya un origen musulmán, un origen andalusí en este edificio, conectarlo con Abderramán. Con Abderramán I, que es la leyenda, yo creo que la más interesante, que sitúa el origen de este castillo en una atalaya, en una pequeña fortaleza, en un castro, que fue construido hacia el finales del siglo VIII por Abderramán I, mandado construir por Abderramán I para controlar este tráfico de la zona de Sepúlveda hacia el norte de la península, ¿no? Te iba a preguntar por qué leyenda, es decir, no hay ningún dato histórico, ningún documento. Cuando hablamos de leyenda, hablamos de algo que quizá la tradición oral ha ido pasando, claro, pero no podemos confirmarlo de ningún No, pues no hay ningún documento y tampoco hay ningún vestigio arquitectónico. ¿Por qué? Porque precisamente el edificio ha ido pasando de unos a otros, de unos privilegiados a otros, y todos han ido dejando su impronta y reconstruyendo. El recuerdo, la toponimia, el nombre de la Torre del Moro, la habitación del Moro, te hace pensar que el origen era andalusí. Pero yo creo que para hablar de Abderramán, que es yo creo que lo interesante del programa de hoy, nos vamos a subir a la Torre del Moro, ¿no? Si Vero se atreve a subir y no se cae de cabeza. Yo creo que podemos subir, imaginarnos que Abderramán está con nosotros allí, el Sagrado Omeya. El Sagrado Omeya, vamos a verlo. Y es el sitio ideal para conocer lo que decíamos al principio del programa. Les decíamos a ustedes, Historieter, a todos vosotros, que tiene unas peculiaridades, un personaje ya solo de aspecto alucinante, peculiar. Vamos allí. ¿Subimos? Sí, una vida de leyenda. Venga, vamos. What you waiting for? What you waiting for?
cómo hemos hecho el recorrido, ¿eh? Desde citar al Sagrado Omeya, hemos recorrido la historia y hemos llegado a la Torre del Moro, donde vamos a descubrir. Yo tengo ganas de que nos cuente el trovador el aspecto que tenía el Sagrado Omeya. Sagrado Omeya, ¿verdad? Bueno, pues los textos que hablan de los jóvenes y prolíficos, los rubios y prolíficos califas cordobeses, pues nos habla precisamente de del primero de aquella familia aquí, el primer emir independiente, el primer príncipe independiente de Al-Ándalus, Abderramán I. Bueno, dicen que medía casi 1,90, o sea, era un tipo enorme, tenía todo el cabello recogido en 2 tirabuzones rubios que le caían por la frente, ¿verdad?, sobre la cara, y luego tenía un espadazo, una cicatriz que le recorría media cara, al cual tenía un ojo condenado. Por tanto, era un tipo enorme, gigante, pero aparte de impactar la visión, ¿no? Un personaje imponente, ¿no? Pero lo que imponía realmente era su familia, por eso se llaman el Sagrado Omeya. Los Omeya constituyeron la segunda familia que dirigió el Islam desde su fundación. Cuando aparece el Islam con la llegada de Mahoma, los primeros califas que gobiernan aquel estado teocrático eran todos familia de Mahoma, se les llamaba por ello los califas perfectos. Cuando el último de aquellos califas salía en la guerra, cae en desgracia y pierde el califato, pasa a la familia Omeya, y la familia Omeya traslada en la capital del Islam, la traslada de la Meca y de Medina, la traslada a Damasco. Y allí desarrollan durante una serie de siglos toda la expansión del Islam y la llegada a España. ¿Qué ocurre? Que en el siglo VIII toda la familia queda destruida, es asesinada por Abul Abbas, que es la nueva dinastía, los abasidas, que trasladan luego la capitalidad del Islam, la trasladan a Bagdad. Bueno, en fin, que no me enrollo. El caso es que cuando asesinan a todos los Omeya, este escapa. Yo creo que el espadazo ese es de aquel momento. Entonces este escapa y ¿qué hace? ¿Qué hace para poder sobrevivir? ¿Dónde va? Al fin del mundo. ¿Y el fin del mundo es? La península ibérica, al Ándalus. Entonces se viene aquí al Ándalus y cuando él llega, como nadie sabe realmente, nadie sabe qué ha pasado, que los Omeya... Las noticias tardaban en llegar, desde luego, en aquella época. Sí. Llegó antes que las noticias, él llega y se hace con el poder político, porque es miembro de la familia del califa, de los califas. Entonces, el Sagrado Omeya llega aquí y establece el primer emirato independiente. Y sus descendientes, Abderramán III, un siglo y medio después, proclamó el califato de Córdoba como uno de los 3 califatos del Islam clásico. Oye, curioso que fuese rubio. Bueno, el problema de esta gente, verás, cuando vienen los Umeya, establecen un control férreo sobre la península, y los reyes cristianos, para que no sufrir las represalias y las correrías de los musulmanes, de los andalusíes, entregaban mujeres. Un musulmán se podía casar legalmente con 4 mujeres, ¿no? Pero podía tener múltiples concubinas. Entonces, estos lo que hacían era tener un montón de concubinas, y muchas de ellas venían del norte, y eran rubias, eran navarras, eran de Pamplona, eran vasconas, eran cántabras, eran asturianas, y tenían hijos con los Umeya. Y entonces esos hijos eran rubios, muchos de ellos acababan tiñéndose el pelo, dándose maquillaje para parecerse a la mayoría bereber, que era el tipo físico que había en aquel Al-Ándalus, ¿no? Es decir, la piel oscura, el pelo negro, la barba larga. Entonces se maquillaban para parecer esto. Muchos de ellos eran así, ¿no? Abderramán III era casi pelirrojo y tenía los ojos azules porque su madre era de origen vascón. De hecho, Abderramán III era sobrino de la reina Toda de Navarra, que cuando intentó una de las correrías que llegan hasta el norte de España, sale la reina Toda a parar aquella alféizar, ¿no? A decir, ¿dónde vais? A ver, ¿qué pasa? Vas a por tu tía. Te vas a tener con tu tía, te dio un bofetón que te enteras. Que no entró, salió hacia el norte y lo dejó, ¿no? Así que nos quedamos con esa leyenda. Vamos a pensar que el origen de este Castilnovo está en el Sagrado Omeya, que también nos ha descrito el trovador. Por cierto, tenemos un amigo del norte vasco, ¿sí?, que nos está esperando para el vino, en un rincón de este castillo. Alucinante. ¿Lo buscamos? Hombre. Vamos a ello. El vino. El vino. Y el rincón. Bueno, a lo mejor está también él allí. Nos cuenta... Bajamos sin matarnos. No, sí, con cuidadito, que nos va a contar qué ocurre aquí en este castillo en la actualidad. ¿Quiénes lo disfrutan? Venga. Vamos a contarlo. Vamos para allá.
Oye, qué frío hemos pasado. Y no dentro del castillo, si es que se nos ocurre subir a unos sitios. El caso es buscar riesgo, vértigo, alturas. Qué miedo. Oye, hablábamos de esa conexión con el norte de España, precisamente Sí, de sí, nuestro sagrado Omeya. La reina toda de Pamplona, ¿no? O de Navarra, como queramos decir. Bueno, y tenemos nosotros conexión, lo decíamos, desde la torre con el norte, porque tenemos aquí a nuestro amigo Álvaro González del Castillo. Que no es broma, que te apellidas así. Sí, es mi primer apellido compuesto. Yo soy vasco, pero soy vasco-navarro. Mi madre de Estella, o sea que ahí tengo la conexión navarra-vasca, yo de Donosti. Álvaro es el responsable de eventos y celebraciones aquí en el castillo. Efectivamente. Precisamente te quería comentar quiénes disfrutan o pueden disfrutar en la actualidad de Castilnovo. Bueno, pues actualmente lo que solemos es hacer eventos, hacemos bodas. Más bodas que eventos, tenemos ya bastante ocupación este año, estamos muy contentos. Y luego también se hacen visitas al museo, que eso ya el que se encarga es Jairo, que lo tenemos también aquí, y eso ya es puesto a la visita al museo, tenemos la biblioteca del Marqués de Lozoya, tenemos el Museo Charro Mexicano, entonces son esas dos vertientes que hacemos, las bodas y eventos de empresa y lo que son las visitas al museo. Lo cierto es que nosotros hemos elegido solo unas estancias concretas de este paseo por Castilnovo, pero hay muchas más historietas. Hablaba ahora mismo Álvaro de la biblioteca, en algún momento lo incluiremos en nuestro capítulo que tenemos previsto de biblioteca. Volveremos seguro. Obviamente en un edificio como este no se le puede gastar en un solo programa, tiene que darnos para muchos más. Decíamos antes que es un edificio peculiar en el exterior y en el interior, por todas esas colecciones tan diferentes, ambientes tan diferentes, que son muestra de la pasión de un gran coleccionista, ¿no? Sí, el último propietario que ya falleció, bueno, que sigue estando en la familia, era José Gárate. Y José Gárate, pues era una persona que viajaba por su trabajo muchísimo por todo el mundo, tenía mucha conexión con México, por eso es la Fundación Hispano-Mexicana, y le gustaba coleccionar muchas cosas. Entonces, es muy curioso la cantidad de colecciones que hay aquí, que bueno, vosotros lo acreditáis que ya lo habéis visto. Lo hemos visto y lo hemos disfrutado. Así que ya saben, Castilnovo sigue siendo un lugar lleno de historia, lleno de vida y con un rincón fabuloso como este, que habla mucho de todos los viajes, de todos los lugares donde estuvo José Gárate, y con buen vino como este que vamos a disfrutar. Jairo, muchas gracias por habernos acompañado en este rodaje, en esta grabación maravillosa. Vero, Juglara, tenemos un puesto para ti, vamos a ir repartiendo este vino. La primera copa para Jairo. Álvaro, tienes esa para Juglara también, que va a venir ahora mismo. Eso es. Bueno, En el Choco, aquí. pues aquí estamos, en el Choco, por Segovia. ¿Cómo mola Segovia? Cómo mola Segovia, Ahí, de verdad. Segovia. Que viva el vino, y por Castilnovo y todas las historietas que seguiremos contando. Venga, Ahí, chichi. Por vosotros. chichi, a disfrutar. A ver, amigo. Viva el vino, no lo decís ninguno. Eso. Viva. Todas esas botellas consumidas con sus firmas y sus... Sí. Joder, macho, bueno, habremos terminado. Bienvenidos, historieter, a nuestro rincón favorito. ¿Dónde estamos? En el que sigue teniendo actividad. Y una conexión, citabas Pedraza, y una conexión